todos. ¿Me están escuchando? Sí, Bueno, profe. muy Sí, bien. profe, Entonces buenas tardes. vamos, buenas tardes, siendo las 2:05, vamos a darle comienzo a la clase de seguridad social. Eh, en la clase pasada, en la clase anterior, habíamos reconocido los dos grandes modelos o sistemas de seguridad social que existen en el mundo, a su vez que también habíamos identificado la seguridad social como un derecho humano consagrado en el artículo 22 de la Declaración, que por tanto entonces hace parte del bloque de constitucionalidad conforme nuestra Carta Magna. Ya que ustedes saben, pues vamos a ir a la Constitución Política de 1991. Permítanme un momento. En el artículo, permítanme, ya le doy entrada a todos los compañeros. En el artículo 93, que ya lo paso a compartir en pantalla, establece que los tratados o convenios internacionales ratificados por el Congreso sobre Derechos Humanos prevalecen en el orden interno. Y la Declaración del 48 es un tratado internacional sobre derechos humanos, es el más importante de todos. También reiterar que habíamos entendido que habían dos grandes sistemas, uno llamado tipo Bismarck, que era un sistema de seguro privado, donde se cubrían dos tipos de prestaciones, las asistenciales, que era la atención médica por incapacidad, por ejemplo, cuando el trabajador sufría una enfermedad de origen común o laboral, es decir, la atención médica, los medicamentos, todo lo que son los gastos hospitalarios, y las prestaciones económicas, que son como, por decirlo así, la baja remunerada. Si usted va a estar enfermo 15 días, pues esos 15 días se le va a pagar una incapacidad, ¿cierto? Eso cubría, digamos, ese sistema de seguros o ese tipo de modelo de seguridad social llamado tipo Bismarck, prestaciones asistenciales y económicas. Vimos que en materia de incapacidades por origen común o laboral y también lo que era la pensión de vejez e invalidez. Pero identificamos que el sistema modelo tipo Bismarck tiene dos grandes problemas, o varios problemas en general. Uno es que solo cubre a los trabajadores que tienen una relación laboral formal, pero por fuera quedan de la cobertura de este derecho humano, quedan grandes capas de la población como los trabajadores independientes, que realizan pequeños oficios humildes. Por ejemplo, vendedores ambulantes, pequeños agricultores, pescadores, personas que no tienen una relación laboral formal y tampoco son emprendedores, empresarios, tienen pequeños oficios humildes y que no tienen la capacidad de pagar el seguro médico para recibir atención. Entonces, este sistema tiene varios problemas. Grandes capas de la población, los trabajadores no formales quedan por fuera de la cobertura. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, eh, también las coberturas se basan en un enfoque liberal clásico. ¿Cómo así que un enfoque liberal clásico? Pensemos en el artículo 1602 de nuestro Código Civil. El contrato es ley para las partes y solo puede ser invalidado por su mutuo consentimiento, no de manera unilateral. Entonces, bajo este sistema de seguridad social, los trabajadores tenían solo derecho a lo que estuviera en el contrato y quedaban por fuera enfermedades o procedimientos médicos no cubiertos por ese contrato de seguro, ¿cierto? Que obviamente lo pagaban empleador y trabajador. Recuerden que el modelo Bismarck se empezó a implementar en Alemania a finales del siglo XIX, en medio de una monarquía constitucional donde el parlamento era burgués, eh, porque el voto no era universal, sino que el voto era censitario. Solo podían votar para el parlamento las personas que tuvieran cierta renta o cierto capital. Era una democracia burguesa. Por ende, las leyes sociales se hacían, digamos, bajo el enfoque del empleador y no bajo el enfoque de un parlamento pluralista donde tenían voz representantes de los trabajadores y los empleadores. Entonces, yo ya les hablé de esas leyes, están en los videos que se aprobaron entre 1884 y 1885. Y pues claro, el tema, por ejemplo, de las coberturas era muy grave, porque pues si el cáncer no lo cubre el seguro médico, el trabajador tenía que pagar de su propio bolsillo el tratamiento contra el cáncer, pero por su salario ser tan bajo no puede acceder a esos procedimientos no cubiertos en el seguro y pues la muerte lo espera. También otro problema son las preexistencias. Si ustedes se vieron el documental de Michael Moore, cómo funciona la salud en Estados Unidos, que yo se los mandé, ahí pueden ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted tiene cardiopatías, diabetes, previo a la afiliación al seguro médico,
el seguro médico no le cubre los tratamientos que se deriven de esas enfermedades. Tienen que ser enfermedades posteriores y no preexistentes a la firma del contrato de seguro. Entonces, el modelo Bismarck, yo les envié 3 videos, el último es al que me estoy haciendo referencia. El modelo Bismarck es un modelo que tiene muchos problemas. Es un modelo con enfoque liberal clásico y pues donde el Estado no interviene. Recuerden que la premisa del liberalismo clásico es laissez-faire, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Estado, absténgase de intervenir en la economía. Deje que los particulares pacten las relaciones contractuales bajo su autonomía. Pero lo cierto es que no es la misma autonomía que tiene el empleador a la autonomía que tiene el trabajador. La autonomía o la libertad del trabajador siempre está reducida. Tanto está tan reducida que cuando el Estado no intervenía en la economía con leyes para dignificar las condiciones de los trabajadores, los niños firmaban contratos laborales y había trabajo infantil, ¿cierto? Eso ya lo habíamos referenciado. Eh, entonces, y eso era válido, porque el contrato es ley para las partes, el niño firmó un contrato, o sea, no había una intervención en ese sentido. Entonces, esos son defectos del modelo Bismarck, pero por oposición les planteé el modelo Beveridge de seguridad social, que es un modelo más acorde con el derecho humano irrenunciable a la seguridad social, porque en el modelo Beveridge no se mide la capacidad de pago de la persona para ser atendido por los servicios de seguridad social, que no solamente están centrados en la salud, sino también en las pensiones. Yo les conté, por ejemplo, que en Inglaterra, o en España inclusive, si la persona llega a cierta edad y no tiene las semanas necesarias para adquirir la pensión, el Estado le garantiza una pensión no contributiva. No contributiva quiere decir que no la cotizó porque fue un trabajador informal, etcétera. Pero hoy está en la tercera edad y la sociedad tampoco puede ser ajena e impermeable al sufrimiento o al hambre o la necesidad de un anciano. Entonces, estas pensiones no contributivas son unas pensiones de mínima cuantía, pero que al menos garantizan una renta básica para las personas de la tercera edad que ya no pueden estar en el mercado laboral. Entonces, miren cómo este modelo Beveridge es un modelo socialdemócrata que van a llevar a cabo los pensadores políticos socialdemócratas. Y yo les hablé de varios antecedentes, por ejemplo, hablar de socialdemocracia y Estado social de derecho es un pleonasmo. Los pensadores socialdemócratas fueron los que constituyeron los estados sociales de derecho en el mundo. Entonces yo les hablé, por ejemplo, de cómo fue este proceso en Alemania, les mostré la constitución de Weimar, donde habían varias normas en ese sentido. Eh, Permítanme un momento, no me voy a quedar en esto mucho porque hoy ya vamos a entrar a los temas más legales o más técnicos de la materia, pero sí quiero hacer una pequeña recensión rápida, como por ejemplo, la Constitución de Weimar, que fue la primera constitución, eh, digamos, que constituyó un Estado social de derecho, hablaba de derechos laborales. Miren, por ejemplo, el artículo 162, el imperio luchará por obtener una reglamentación internacional de las relaciones jurídicas. Permítame un momento, eso, de las relaciones jurídicas de los trabajadores, con el objeto de asegurar a toda la clase obrera de la humanidad un mínimo general de derechos sociales. Mire qué bonitas esas palabras, o sea, independientemente, se empieza a hablar de unas condiciones humanas mínimas y bueno, la clase obrera no es solo los que tienen o relaciones laborales subordinadas, sino también esas personas que desarrollan oficios pequeños o humildes. Entonces, esta es una constitución, otra sería la Constitución de México, ya les mostré esa, y otro antecedente sería lo que fue el Estado Bienestar o el Welfare State en Inglaterra con la llegada del Partido Laborista Británico. Y ahí, frente a la llegada del Partido Laborista Británico, que es un partido socialdemócrata, la socialdemocracia yo les dije que era una tesis de izquierda democrática, pero no marxista, se desprende del marxismo. Ellos reconocen aspectos importantes en el liberalismo, como el liberalismo político, los sistemas de pesos y contrapesos, la separación de poderes, la alternancia en el poder, reconducen el conflicto de clases sin negarlo a las instituciones parlamentarias, es decir, hay un conflicto de clases, hay diferencias entre los intereses de los empleadores y trabajadores que no son los mismos, pero lo podemos reconducir de la violencia al juego parlamentario.
Cuando tengamos las mayorías, sacamos leyes sociales que dignifiquen a los trabajadores. Cuando no, no podemos ir en contra de las mayorías, pero seguimos ahí en el juego democrático. Entonces, ustedes vieron cómo en Inglaterra, durante el gobierno de Clement Attlee, se creó el National Health Service, que fueron los dos primeros videos que les envié que dan cuenta de cómo fue esa implementación del Servicio Nacional de Salud y las consecuencias tan, digamos, bonitas que empezó a generar en la población, la dignificación de su salud. Que también, si vieron el tercer video que les envié, pudieron observar cómo funcionaba el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra. En una parte del video, no sé si lo vieron, el periodista dice, pero ¿por qué si en el Servicio Nacional de Salud nadie tiene que pagar la cuenta porque hay un cajero o una caja para aquí en el hospital? Pues si el servicio es gratuito, porque hay una oficina que se llama cajero. Entonces el encargado del hospital le dice, no, mire, es que aquí este cajero no es para que la gente venga a pagar la cuenta por la atención médica, sino que si al salir del hospital la gente no tiene cómo pagar el transporte, el Servicio Nacional de Salud le entrega el pasaje. Entonces el periodista decía, en los hospitales británicos, en vez del dinero entrar, sale. No sé si vieron eso, que fue muy impactante en el video. Bueno, si no lo han visto, pues es importante que lo observen porque todo eso que yo estoy diciendo aquí en clase se materializa con esas ayudas académicas. Máxime que estamos pues en esta virtualidad. Bien, en Colombia también tenemos un antecedente de la Fundación de la Seguridad Social con el acto legislativo. Bueno, por aquí alguien dice, hola, profe, quería preguntarle a dónde envió los videos. Es que la verdad no me di cuenta. Yo los envié al correo electrónico. ¿Sí los recibieron? Yo sí, profe. Sí, profe, yo también. Bueno, yo les propongo que creemos un grupo de WhatsApp. Yo puedo dejar mi número de celular eh, aquí y alguien, de pronto no sé quién nos quiera colaborar, que, que todos pongan el número y arme el grupo de WhatsApp. Si alguien no nos colabora, yo al final de la clase me quedo armándolo, pero necesitaría los números, porque por ahí también podríamos compartir la información Profe, y si quieres yo lo hago y mando el link por aquí el chat de Zoom. bueno, El perfecto. link, listo. Perfecto. Bueno, en Colombia, la materialización de ese pensamiento social y democrático, al igual que en Inglaterra y al igual que en Alemania y en México, estuvo representado, y quiero que tomen nota de esto, por el acto legislativo 01 de 2000, perdón, por el acto legislativo número 1 de 1933, de 1936, reforma constitucional de 1936, o acto legislativo, ya se los muestro en pantalla. Acto Legislativo número 1 de 1936. Mediante este acto legislativo, en Colombia la seguridad social se llevó a rango constitucional en la historia de nuestra democracia. Eh, es una reforma constitucional que se le hizo a la Constitución Política de 1886 y donde quedó incorporada la seguridad social en el artículo 16, como vamos a pasar a ver. Observen. Dice ese artículo 16, decía ese artículo 16 de ese acto legislativo, la asistencia pública es función del Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y derecho para exigirla de otras personas estén físicamente incapacitadas para trabajar. La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el Estado. Según este artículo 16, ustedes, ¿qué enfoque le ven al modelo de seguridad social colombiano? Un enfoque, pues así como estaba en esta época, un enfoque Bismarck o un enfoque tipo Beveridge. Beveridge. Average. Un enfoque tipo Beveridge porque dice el que no tenga medios para pagar igual va a recibir la atención, ¿cierto? Entonces es un enfoque claramente no contributivo por oposición al modelo contributivo. Entonces, tener en cuenta esto también muy importante. Ahora, ya a partir de aquí voy a entrar en una parte muy técnica y vigente. Ojo pues porque ya aquí superamos la parte histórica, la parte de los contextos internacionales y ya nos adentramos en la parte sustancial. Resulta que en nuestra Constitución Política del 91, la seguridad social está consagrada como un derecho económico, social y cultural en el artículo 48. Ya les muestro en la pantalla.
La seguridad social, así las cosas, no pertenecen, como está en el artículo 48, observen, es un artículo muy largo, no lo voy a leer completo, solo el párrafo 1 y 2. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y son términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Entonces es un derecho irrenunciable y es un servicio público. Quiere decir que todos deberían tener acceso independientemente de la capacidad de pago. Nuestro modelo constitucional nos ubica en un modelo tipo Beveridge. Lo que uno no entiende, y esto ya es una crítica sociojurídica, es por qué en Colombia hay un divorcio entre el modelo constitucional que nosotros tenemos y la realidad. Uno podría entender que siempre hay un divorcio, hay márgenes de divorcio importante entre la Constitución y la realidad, porque pues no es, siempre es imposible tener un margen de cumplimiento del 100% de los principios y valores constitucionales, es un ideal. Pero en Colombia hay un profundo divorcio del modelo constitucional denominado Estado Social de Derecho frente a la realidad. Por ejemplo, según cifras de Fedesarrollo, en Colombia hay más de 7 millones de ancianos, de los cuales solamente cerca de 2 millones tienen una pensión. Una pensión. Quiere decir que ni siquiera la mitad de los ancianos del país tienen cubierta un mínimo vital que les asegure una vejez digna. Por otro lado, por ejemplo, es conocido que en Colombia, según cifras de la Corte Constitucional que pueden verificar en la página de la Corte, eh, una de las primeras tres causas de la acción de tutela es la violación del derecho fundamental a la salud, ¿cierto? Tanto con las EPS eh, que prestan sus servicios a personas del régimen contributivo como del régimen subsidiado en salud. La acción de tutela es uno de los instrumentos sin los cuales la salud en Colombia no funcionaría. Por otro lado, si la seguridad social no solo es la salud, sino también las pensiones, digamos los subsidios de desempleo, lo que dignifica con un ingreso que nos salve de la necesidad, uno también no entiende cómo en Colombia hay un porcentaje de pobreza perdón, de pobreza monetaria del 27%. Según cifras del DANE, y se las voy a mostrar aquí a continuación, el informe de pobreza del DANE, los boletines de pobreza del DANE, les voy a mostrar el último. Denme un segundito, se los comparto en pantalla. Uno no entiende cómo en Colombia, este es un informe del DANE de la pobreza en 2018, es el último que salió, no hay todavía cifras de 2019 en informe oficial, ahí ven el logo del DANE. Dice, el gráfico 2 muestra la distribución del ingreso per cápita de la unidad del gasto del país. También muestra que la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2018 fue de 117.605 pesos mensuales. Y la línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de 257.433 pesos, pero por persona. De esta manera, la población cuyo ingreso per cápita de la UG se encuentra entre 0 y 117.600 pesos mensuales corresponde al 7.2% de la población colombiana que vive en condición de pobreza extrema. O sea, si usted coge los 50 millones de habitantes que somos y le saca el 7.2%, yo con mi celular y hago el cálculo, estamos hablando, en un segundo, por 7.2%, estamos hablando de 3.600.000 personas que viven en situación de pobreza extrema. Eso es un dato inmoral en una sociedad que se dice ser un Estado social de derecho. Y por otro lado, tenemos también que en Colombia, en pobreza monetaria, es decir, personas que se ganan menos de 257.433 pesos mensuales, tenemos al 27% de la población que vive en situación de pobreza. Esto es, coja usted los 50 millones de habitantes y multiplíquelo por el 27%,
serían 13.500.000 habitantes. Eso sigue siendo un dato inmoral, aunque obviamente no vamos a negar, ya voy a darte la palabra, Juan Manuel, que en Colombia la pobreza se ha venido reduciendo. Digamos, desde el siglo XIX hasta hoy, hemos ido progresando en la reducción de las tasas de pobreza, pero esas tasas de reducción de pobreza eh, siguen siendo muy altas en América Latina y quizá eh, políticas tributarias más equitativas hubieran, digamos, contribuido a acelerar la reducción de la pobreza mucho más rápido y no prolongar esa tarea moral tanto tiempo. El economista Thomas Piketty eh, tiene un libro que se llama Capital e Ideología, donde él da cuenta, y ya se los voy a compartir en pantalla, donde él da cuenta de cómo, digamos, el crecimiento económico ha sido bastante desigual. Permítanme un momento, les muestro acá digamos, como digamos, las conclusiones que él eh, ha llegado, pues con sus estudios e investigaciones, dice, hay quien pueda tener la tentación de reprochar la curva del elefante, que concede una importancia visual. Bueno, les voy a mostrar mejor este gráfico. Este gráfico dice, mire, eh, la interpretación dice, el 50% de los habitantes con menor renta del mundo ha experimentado un aumento importante de su poder adquisitivo entre 1980 y 2018, entre el 60 y 120 puntos porcentuales. El 1% más rico del mundo ha experimentado un crecimiento todavía mayor, entre 80 y 240 puntos porcentuales. Las rentas intermedias, en cambio, han experimentado un crecimiento más modesto. En resumen, las desigualdades en la parte inferior y en la parte intermedia de la distribución mundial han disminuido, mientras han aumentado en la parte intermedia y la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? Piketty dice que el 1% de la población más rica del mundo, que lo ven aquí ustedes en el cuadro, ha captado más del 27% del crecimiento económico de 1980 a 2018. O sea, usted coge todo el crecimiento económico entre 1980 que se ha creado, toda la riqueza que se ha creado por el trabajo, la libre economía, pues la economía de libre mercado, toda esa riqueza que se ha creado, el 1% más rico se ha apropiado del 27%, mientras que el 50% de las rentas más bajas se han apropiado el 12%. Es decir, el 1% más rico sigue apropiándose de una gran parte del crecimiento económico, mientras que el 50% de las personas que ganan rentas muy bajas solo se han aportado del 12%, o sea, se han apropiado del 12% del crecimiento económico. Eso quiere decir que el 1%, que hay una desigualdad importante en la renta y en la apropiación de los beneficios de la economía social o de la economía de mercado. Es decir, toda la riqueza que crea la humanidad, que la riqueza no es algo dado, se va creando. Toda la riqueza que crea la humanidad se está quedando en muy pocas manos. Y, digamos, la desigualdad no es algo inmoral siempre y cuando beneficia a la mayoría de la población, como decía John Rawls. Es decir, somos muy desiguales porque todos tenemos habilidades distintas, pero si bien es cierto que hayan desigualdades intelectuales, habilidades desigualdades en materia personal, por ejemplo, hay gente que es más hábil para los negocios que otra. Eso no quiere decir que debemos dejar lastradas a las personas más vulnerables y dejarlas sometidas a la pobreza. ¿Y cuál es la herramienta entonces para generar una igualdad de oportunidades? Si bien es cierto, la sociedad se beneficia de la desigualdad porque yo no me puedo comparar con Bill Gates. Él es un hombre muy inteligente y yo soy desigual a él frente a la inteligencia. Él inventó todo un sistema operativo que hoy consume millones de empresas en el mundo y yo no puedo pretender ganar lo mismo que él porque él inventó algo que satisface una necesidad y la gente le gusta. En cambio, el servicio que yo ofrezco no es tan demandado, ¿cierto? Entonces, pues no podemos comparar las habilidades de alguien que satisface a la gente porque es una persona muy inteligente y tiene derecho a ganar en consecuencia con las de otras personas que no ofrecen servicios tan demandados. Eso es claro, las desigualdades existen, no todos somos iguales en habilidades e inteligencias, pero, pero lo que sí es claro es que, como decía John Rawls en Teoría de la Justicia,
las desigualdades serán tolerables en una sociedad siempre y cuando beneficien a la mayoría de la población. ¿Y cómo las desigualdades pueden beneficiar a la mayoría de la población? Si hay gente muy tesa que emprende y crea empresas y crea riqueza, pues ese premio que se le da a ellos de vivir en consecuencia de sus habilidades y sus capacidades, o sea, de ganar en consecuencia de eso, también trae una corresponsabilidad con la sociedad. Y esto es, pague impuestos para redistribuir la riqueza y hacer que las personas más vulnerables puedan tener igualdad de oportunidades. Según esta investigación de Piketty, les voy a mostrar una cara de la desigualdad bien grande. El 90% de las familias más ricas de los Estados Unidos está en capacidad de mandar a sus hijos a la universidad, mientras que eh, ni siquiera el 30% de las familias más pobres puede mandar a sus hijos a la universidad en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una desigualdad en el acceso a la educación, una desigualdad de oportunidades, que esa sí es inmoral, que esa sí es inmoral. ¿Y por qué es inmoral? Porque nadie escogió dónde nacer. Si yo escogí si yo pudiera escoger dónde nacer, no hubiera escogido nacer en una familia pobre, que no tiene cómo pagar la cuenta del hospital, hubiera escogido nacer en una familia rica. Entonces, en el punto de partida, donde todos nacemos, no escogemos dónde nacer, y por tanto esa desigualdad de oportunidades sí es inmoral. No la desigualdad en el ingreso, pero sí la desigualdad de oportunidades. Es decir, el no poder acceder a la salud, el no poder acceder a la educación, el no poder acceder a otros servicios como la vivienda barata. Esa sí es un dato inmoral, porque no es inmoral que alguien destaque más por sus conocimientos y viva en consecuencia de ello. Eso no es inmoral. Está apropiándose del producto de su inteligencia y de su esfuerzo. Pero lo que sí es inmoral es que haya desigualdad en el acceso de oportunidades. Y la seguridad social, entonces, es una herramienta fundamental en un Estado social de derecho para redistribuir recursos escasos hacia los más vulnerables. ¿Alguien tenía la palabra? ¿Quién quiere intervenir? Alguien que estaba pidiendo la palabra. Pues yo Por le iba a favor. decir que, pues, que no sé de qué manera hace los estudios el Dani y la verdad, pues no he consultado bien, pero que de igual manera las condiciones, por ejemplo, de Inglaterra, que es un país relativamente pequeño y donde el crecimiento demográfico de las ciudades se lleva más o menos de manera pareja, es muy diferente al crecimiento y al desarrollo demográfico que tiene Colombia. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, más que todo con las partes en donde se encuentra una población rural, que no tiene un crecimiento demográfico al mismo nivel que los urbes como Medellín o Bogotá. La otra cosa es que, por ejemplo, en Colombia, la diferencia económica que hay entre un estrato 5 y un estrato 6, y de hecho entre varios estratos 6, es muy amplia. Es decir, un estrato 5, la diferencia de una persona que puede estar en un estrato 5 o un estrato 6 se llega casi que a duplicar o a triplicar. A manera de ejemplo, puede haber una persona estrato 5 que tenga 5 millones de ingresos, mientras que la persona estrato 6 ya está generando un ingreso de 15 o 20 millones de pesos. En ese sentido, hay una estratificación como desigual, porque entonces al estrato 4 la diferencia es entonces que el estrato 4 gana 4 millones y que el estrato 3 ya gana 2 millones. Pero la Exacto. diferencia entre varios estratos se amplía mucho y terminan siendo los estratos 6 personas supremamente ricas que pagan relativamente poco en relación con lo que están ganando por una clasificación que no sé de qué manera pues tampoco se ha venido haciendo. Exacto, que es exactamente lo que estoy diciendo y apoyo totalmente tu conclusión. Es decir, hay una desigualdad muy grande entre el 1% más rico de la población con el 50% de las rentas más bajas. Y obviamente entre la clase media y el 1% más rico también está, este gráfico muestra la diferencia. Miren, se dispara la diferencia o la desigualdad frente a la parte media o la clase media, ¿cierto? Entonces, claro que sí, Colombia es un país profundamente desigual y eso no es coherente con nuestro modelo constitucional. Ahí es donde uno se pregunta entonces, si nosotros, los abogados, hay que hacerse esta pregunta y vamos a luego a abordar el estudio del derecho a la seguridad, pues vamos a abordar el análisis de este derecho como fundamental, si nosotros los abogados o si el derecho tiene una relación necesaria con la justicia y la democracia y con nuestro modelo constitucional, o si el derecho
no tiene una relación necesaria con la justicia y la democracia. Si ustedes me preguntan si el derecho tiene una relación necesaria con la justicia y la democracia, yo les diría que no. Todo lo contrario, normalmente los abogados o el derecho es visto por la gente como un ascensor social, como un escalador social. De hecho, la mayoría de abogados piensan que hablan un tecnolecto y un acrolecto, no un sociolecto. ¿Qué es un sociolecto? El lenguaje vulgar de la población, el lenguaje ordinario. ¿Qué es un tecnolecto? Un lenguaje técnico. ¿Y qué es un acrolecto? Un lenguaje superior. Los abogados piensan que hablan un acrolecto y un tecnolecto, un lenguaje superior, o sea, levitan. Mire que cuando estamos en las universidades, el que más se admira es el profesor que llega en el mejor carro, que tiene el mejor traje, que ostenta más riqueza. A los abogados que más se admiran son esos abogados, ¿cierto? Los abogados ostentosos, y no voy a decir aquí nombres para no ofender susceptibilidades. Y entre más enredado hable, más levita el profesional del derecho, un acrolecto, un lenguaje superior. Entonces nosotros nos debemos preguntar si nosotros como abogados lo que hacemos es continuar con el derecho dado, con el derecho que tenemos, continuar estructuras jerarquizadas de poder y de desigualdad, porque cuando ejercemos el derecho no lo ejercemos con un compromiso social, sino que nuestro lenguaje es ajeno a la población. No le hablamos en términos claros a nuestros clientes o no tenemos cuando ejercemos la profesión un compromiso social, ¿cierto? Sino un compromiso con las mismas estructuras dadas de poder. Entonces, la pregunta es si el derecho necesariamente tiene un compromiso con la justicia o la democracia o no. Yo diría que no. Desde la sociología crítica, los abogados hacen mucho rato de tener democracia, somos vistos más como élites sociales, que hablamos un acrolecto y un tecnolecto muy por encima de la población. Entonces la pregunta es, eh, ¿existe? ¿Cuáles son los resultados? O la pregunta es, eh, cómo construir una relación entre derecho, justicia y democracia? Bueno, yo propongo varias cosas. Primero podríamos rebajar el nivel del lenguaje y no creernos mucho. Yo he visto aquí en mis clases de otras universidades estudiantes venezolanos que cuando Venezuela estaba bien económicamente eran abogados muy prestantes, pero aquí están lavando platos. Miren la tragedia humana, nosotros los abogados no somos nada. Se destruye nuestro país y tenemos que ir a lavar platos al extranjero. Entonces, miren eso, ese primer elemento. Segundo elemento, el enfoque social. ¿Cuáles son los resultados redistributivos de la justicia en Colombia? ¿Cuáles son los resultados redistributivos de la justicia en Colombia? ¿Es redistributiva la justicia en Colombia, la jurisdicción? Hay un compromiso con nuestro modelo constitucional que dice que se debe garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Artículo 13, inciso tercero. No se olviden de este artículo, 13, inciso tercero. Eh, Inciso tercero, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Acá vienen todos los inválidos, acá vienen todas las personas pobres y la seguridad social tiene que ver mucho con eso. Y yo les pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, como abogado, me he caracterizado por ser un litigante. Casi lo académico ha sido algo más, digamos, secundario, pero yo vengo del litigio. Y yo les puedo dar ejemplos. Por ejemplo, yo tengo casos ante la Corte Constitucional. Les voy a mostrar esta sentencia. Este es un caso que yo llevé ante la Corte Constitucional. Me tocó llegar hasta sede de revisión de tutela, porque el cliente con otro abogado perdió el proceso en primera y segunda instancia en la vía ordinaria, un proceso de pensión de vejez. Cuando él me trajo a mí el caso para que lo revisara, yo le dije, mire, los magistrados, el juez de primera instancia y los tres magistrados del tribunal en segunda instancia, o sea, cuatro jueces, el juez de primera instancia y los tres magistrados del tribunal en segunda instancia, cuatro jueces, inaplicaron un precedente de la Corte Constitucional que su abogado no lo invocó, pero ellos lo debían saber por el principio de iura novit curia, el juez conoce el derecho. Si hubieran aplicado un precedente sobre su caso, usted le hubieran reconocido la pensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar una tutela contra providencias judiciales porque desconocieron el precedente y le vamos a pedir al juez de tutela que revoque esas dos sentencias, la de primera y la de segunda instancia, y le reconozca usted la pensión.
Yo puse la tutela y la perdí en primera instancia en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Apelé el fallo de tutela y fue a la Sala de Casación Penal y la perdí. Pero yo mandé la petición respetuosa de revisión ante la Corte Constitucional y aquí ven ustedes mi nombre, Juan Felipe Díez, yo soy el apoderado del señor, ¿cierto? Aquí ven el nombre mío. Copia del poder especial otorgado por Luis Vicente Juan Felipe Díez está dentro de las pruebas de la tutela y obviamente en el caso se dice que el señor Luis Vicente Salcedo Gómez obró por intermedio de apoderado. Yo, aquí ven ustedes, el señor Luis Vicente por conducto de apoderado judicial. Entonces, yo mandé la petición respetuosa de revisión ante la Corte. ¿Y qué creen que hizo la Corte? Revocó las 4 sentencias, las 2 de tutela, donde participaron 6 magistrados de la Corte Suprema, la del tribunal, donde participaron 3 magistrados del Tribunal Superior del Distrito, y la del juez ordinario. O sea, estamos hablando... eh, 3 de la Corte Suprema en segunda instancia, 3 de la Corte Suprema en primera instancia de la tutela, 3 magistrados del tribunal en segunda instancia del proceso ordinario y un juez ordinario. 9 magistrados y un juez ordinario le negaron la pensión a este señor, arbitrariamente desconociendo el precedente jurisprudencial. Y tuvo que ir el caso hasta la Corte Constitucional, un caso muy luchado. Mire cómo revocan todas las sentencias, mire cómo revocan y dejan sin efectos todas las sentencias y le ordenan al juzgado de primera instancia que en el término de un mes expida una sentencia teniendo en cuenta lo que se dijo en la tutela, esto es, que el señor sí tenía derecho. Si la leen, la T598 de 2015, si la leen van a ver que la Corte dice que el señor sí tenía derecho. Vea, dice así las cosas, pues se encontró el defecto y dice que obviamente se deben sumar los tiempos cotizados y no cotizados para efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Por tanto, el señor Luis Vicente no solo logró acreditar el cumplimiento de la edad para acceder a la pensión de vejez, sino que también cumple con el requisito del tiempo laborado. La Corte le dijo, mire, ustedes le tienen que reconocer la pensión, pero mire todo lo que hubo que luchar. 2 procesos, 2 sentencias en la vía ordinaria, tutela de primera y segunda, perdiendo ante la Corte Suprema para que al señor le reconociera la pensión. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el compromiso? ¿Será que nosotros como abogados sí tenemos un compromiso con nuestro modelo constitucional? ¿O será que solamente estamos continuando jerarquías preestablecidas en el ordenamiento jurídico? Yo creo más lo primero que lo segundo. Creo que nos falta un compromiso con la justicia y con la democracia. Si la relación entre justicia y democracia en Colombia es cierta, hay que verificar los patrones redistributivos de la justicia en Colombia. Si las decisiones y la jurisprudencia sí están o no con sus tesis comprometidas con el modelo constitucional del Estado Social de Derecho que reza la igualdad real y efectiva. Eh, los últimos resultados de la encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas muestran que entre más pobre sea usted, más conflictos tiene. Nosotros con nuestro lenguaje acroléctico sí estamos contribuyendo a ser cercanos al conflicto de la población para resolverlo. Entre más lleva usted, más conflictos tiene. Pero bueno, al margen de esta pequeña reflexión, abordemos entonces ya el derecho humano, el derecho constitucional a la seguridad social. Les decía yo que la seguridad social es entonces un derecho constitucional que está en el artículo 48. eh, y no está en el capítulo de los derechos fundamentales. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que el capítulo de los derechos fundamentales va del artículo 11 al 41. La seguridad social no está en el capítulo de los derechos fundamentales, que es el 1, sino en el 2, que son los derechos económicos, sociales y culturales, llamados derechos de segunda generación. Recuerden que la Constitución Política, vamos al capítulo 1, donde están los derechos fundamentales. Denme un segundo. Vamos arriba. De los derechos fundamentales. Recuerden, los derechos fundamentales están en el título segundo, capítulo 1, y van del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. Ya después
del artículo 41 pasamos a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto entraña una primera pregunta problemática. ¿Es la seguridad social un derecho protegible vía acción de tutela? Porque recuerden que la acción de tutela, según nuestro ordenamiento jurídico, vamos al artículo 86, eh, protege los derechos fundamentales. Dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí mismo, por quien actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Entonces, una persona será que puede pedir la pensión de vejez vía tutela, una persona será que puede pedir la pensión de invalidez vía tutela, una persona será que puede pedir un medicamento vía tutela. Entonces, Profe, ¿aló? ¿Aló? pues no, yo le iba a responder eso, pues yo personalmente creo que sí se podría, porque pues es por conexidad a la vida, porque pues si digamos la persona necesita una pensión de invalidez, pues porque ya no puede continuar laborando, ¿cómo va a vivir sin la pensión? O lo mismo con el medicamento, por ejemplo, si la persona en serio necesita ese medicamento para un tratamiento, pues obviamente si no lo tiene, eso le va a afectar a la vida. Eso, me encanta tu respuesta, pero ya vamos a ver que la tesis que tú planteas, que es la de la conexidad con con un derecho fundamental, es lo que voy a pretender hacer. Les voy a demostrar que la tesis de la conexidad está ya superada, mandada a recoger, y que hoy en día no vamos a hablar ya de conexidad, sino que vamos a poder proteger los derechos de segunda generación vía tutela. Pero ya les voy a explicar el argumento del por qué. Listo, ya no necesitamos alegar la conexidad. Sin embargo, yo estoy pues haciendo como la introducción a esta pregunta que me parece muy interesante y valoro mucho tu respuesta y me parece que vas en un buen enfoque. Ese argumento es muy válido, pero vamos a ver que ya estamos a un nivel mucho más garantista y no necesitamos invocar la conexidad. Adelante, adelante. Profe, como la salud con la transmutación de derechos, Explícate un poco mejor. que hay ciertos derechos que no son fundamentales, que se hacen tan necesarios y tan inherentes a la dignidad humana, que es que el ser humano pueda vivir como él decida y pues, vivir de una manera digna, Digna, sí. que pasan a ser fundamentales. Eso, entonces esa tesis de la transmutación también es interesante evaluarla y yo les voy a responder la pregunta a continuación con base en la jurisprudencia vigente. Entonces, la Corte Constitucional ha dicho que la seguridad social es un derecho fundamental autónomo. ¿Dónde lo ha dicho? Ya les voy a mostrar algunas sentencias. T 164 de 2011. Abordemos esta para empezar. Sentencia T 164 de 2011. Ahí desde el título ya la Corte deja entrever su tesis. Derecho a la seguridad social es fundamental y protección por medio de la tutela. Pero básicamente, ¿cuál es el argumento que lleva a la Corte a decir que la seguridad social es fundamental? No es ni la transmutación ni la conexidad, sino que es otro. Pues ya les voy a decir cuál es. Aunque las dos tesis son muy importantes porque son tesis que buscaron, digamos, una salida a la imposibilidad de proteger la seguridad social por vía de tutela. Son dos tesis que buscaron como ofrecer una salida. Entonces, la Corte dice lo siguiente, miren, se los voy a leer. Eh, Dice así, en el ordenamiento jurídico colombiano y durante un amplio lapso, la doctrina constitucional, incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional, acogió la distinción teórica entre derechos civiles y políticos de una parte y derechos sociales, económicos y culturales de otra. Los primeros generadores de obligaciones negativas o de abstención y por ellos reconocidos en su calidad de derechos fundamentales y susceptibles de protección directa por vía de tutela. Los segundos, desprovistos de carácter fundamental por ser fuente de prestaciones u obligaciones positivas frente a los cuales, por esta misma razón, la acción de tutela resultaba en principio improcedente. ¿Qué está diciendo la Corte? Miren, históricamente, los derechos de primera generación, que son las libertades civiles y políticas, o los derechos civiles y políticos, ¿cuáles son esos derechos civiles y políticos? Libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de elegir y ser elegido.
Esos derechos que fueron obtenidos o fueron enarbolados en las revoluciones burguesas de 1776, 1789, 1848, 1810, que eran derechos que la burguesía le estaba reclamando a la monarquía: libertad de elegir y ser elegido, derecho a la libre expresión, derecho a la libre información, derecho a la libre competencia, ¿cierto? Etcétera. Derecho a la libertad de locomoción, a no ser, al debido proceso, a no ser privado de la libertad sin una orden judicial, salvo en casos de flagrancia. Esos derechos que en realidad eran para la burguesía, porque si usted pone a mirar todas las democracias liberales del siglo XIX, eran censitarias. Solo podían votar los mayores de 25 años que tuvieran una renta superior a 1.000 pesos y que demostraran actos de inteligencia. La Constitución Política de 1886 hasta 1910 es un claro ejemplo de que esos derechos civiles y políticos que enarbolaba el liberalismo clásico eran derechos solo para la burguesía, no para el proletariado. Si nosotros vemos este artículo de la Constitución Política de 1886, el artículo 173, que estuvo vigente hasta 1910, decía: los ciudadanos que sepan leer y escribir, o tengan una renta anual de 500 pesos, en esa época eso era mucha plata, o propiedad inmueble de 1.500, votarán para electores y elegirán directamente representantes. O sea, era una democracia que no era popular, sino censitaria. Votaba el padrón electoral, en el padrón electoral o en el censo electoral los que tuvieran plata. Entonces, las leyes se hacían para los que tuvieran plata. No era una ley universal que tuviera una vocación de cobertura para, para todo el mundo. Entonces, esos derechos civiles y políticos que inicialmente enarbola la burguesía se van a ir extendiendo hacia todo el mundo. Obviamente hoy en día no solo la burguesía tiene derecho a la libre expresión, sino también el proletariado, desde el más humilde trabajador hasta el más de los burgueses, desde la más élite burguesa pueden ejercer su derecho a la libre expresión, ¿cierto? O pueden votar, ¿cierto? Esos derechos tenían una característica, los derechos de primera generación, y es que se consideraban que eran derechos de corte negativo, no, como aquí lo voy a resaltar, no porque fueran malos desde el punto de vista moral, sino que eran negativos porque si el Estado se abstenía de vulnerarlos, los garantizaba. Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. ¿Cómo hace el Estado para garantizar la libertad de prensa? Absteniéndose de cerrar la prensa de oposición. Si el Estado se abstiene, es decir, por eso se dice que los derechos de primera generación son generadores de obligaciones negativas o de abstención. Si el Estado se abstiene de cerrar la prensa de oposición, garantiza la libertad de prensa. Si el Estado se abstiene de capturar a una persona sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia, garantiza la libertad de locomoción. Si el Estado se abstiene de prohibir el ateísmo, garantiza la libertad de cultos. Entonces, eran derechos de corte negativo y por tanto, digamos, la exigibilidad, el grado de exigibilidad era reclamado como inmediato porque al Estado no le costaba nada, simplemente no haga y me garantiza el derecho. Imagínense, garantizar derechos sin hacer nada, que pues eso es lo mejor. Con solo abstenerse me garantiza un derecho. Entonces, por eso decía la Corte que estos derechos eran reconocidos como fundamentales y susceptibles de protección directa de vía de tutela. Sin embargo, hay otros derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales que los segundos, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, son eminentemente generadores no de obligaciones de abstención para garantizarlos, sino de obligaciones de acción. Es decir, usted no puede garantizar la salud como derecho fundamental y humano si no es a través de la construcción de un Servicio Nacional de Salud, que implica unas erogaciones presupuestarias: construir hospitales públicos, pagar personal médico que se va a convertir en médicos servidores públicos. Permítame un momento. Ya continúo con la clase. Deme un segundo. Volvemos a retomar la grabación. Entonces, los derechos de segunda generación, usted no los puede garantizar de otra manera que no sea eh, ejecutando obligaciones de acción. Por ejemplo, no hay manera de garantizar la salud si no es construyendo hospitales, y eso cuesta, contratando personal médico, o
creando instituciones que regulen la prestación del servicio por parte de particulares, como lo es, por ejemplo, la Superintendencia Nacional en Salud, que regula o vigila la prestación de este servicio en particulares, o mediante la creación de un régimen subsidiado en salud, que cuesta también, porque el Estado tiene que pagarle la salud a los que no pueden acceder a ella a través del régimen subsidiado. Eso cuesta, los servicios médicos en el régimen subsidiado también cuestan, y eso implica unas obligaciones de corte positivo o de acción, ya no de abstención. También lo mismo, por ejemplo, la educación, ¿cómo se garantiza como derecho fundamental? La única manera es que el Estado cree un sistema de educación pública, donde hay que pagar maestros, donde hay que construir escuelas, etcétera, etcétera. Universidades públicas, ¿cierto? Donde hay que crear una institución de crédito barato barato entre comillas, para poder que los que no tienen cómo acceder a las matrículas puedan financiarlas, etcétera, etcétera. Pero requiere una infraestructura, una acción del Estado para poder garantizar estos derechos de segunda generación llamados económicos, sociales y culturales, donde está, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho al mínimo vital, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna. ¿Cómo puede usted garantizarle el acceso a la vivienda barata a la clase obrera que no tiene cómo pagar una vivienda en el sector privado, si no es a través de subsidios a la tasa de interés, de programas de financiación de vivienda barata? Eso requiere acciones del Estado. Por tanto, entonces, esos derechos, como dependían del dinero de cada sociedad, se decía, no podían ser exigibles vía tutela, porque dependían de los recursos de cada sociedad. Mientras que los primeros, los civiles y políticos, no cuestan, dice pues la doctrina clásica. Simplemente, si usted no me prohíbe votar por mi condición racial, Estado, absténgase de sacar una ley que prohíba votar por mi condición racial y con eso me garantiza la igualdad ante la ley. Mire qué tan fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa? La Corte llega y dice, mire, esta tesis histórica no es tan cierta. ¿Por qué? Porque lo cierto es que todos los derechos, tanto los de primera como los de segunda generación, o sea, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, tienen tanto obligaciones de abstención como obligaciones de acción. Me explico, me explico. ¿El derecho a la libertad de locomoción es un derecho civil o político o económico, social o cultural? Respóndanme. Político. Es un derecho civil y político. Por lo tanto, en principio, ¿cómo se garantizaría el derecho a la libertad de locomoción? ¿Con un deber de abstención o con un deber de acción del Estado? Abstención, no lo detenga. No me detenga sin una orden judicial. Estado, absténgase de detenerme sin una orden judicial. Así se garantizaría en principio. Pero lo cierto es que para garantizar la libertad de locomoción también se requiere una obligación de acción por parte del Estado y le voy a demostrar por qué. Porque si no hay un cuerpo de policía al que hay que pagarle salarios, al que hay que dotarlo de uniformes que cuestan, al que hay que darle patrullas, al que hay que darle armas de fuego, eso cuesta. ¿Cuánto vale los salarios de la fuerza pública en el presupuesto anual de la nación? Mucho. Entonces, para poder garantizar la libertad, también es necesario un cuerpo de policía que evite que el más fuerte secuestre al más débil y lo extorsione, o que el más fuerte abuse del más débil, las normas del Código de Policía. Entonces, no es cierto, es un sofisma del liberalismo clásico que los derechos de primera generación no cuestan y que por ende, por tanto, son protegibles vía tutela de manera directa e inmediata, y que los segundos derechos, que son los económicos, sociales y culturales, por ser costosos o por requerir una obligación de corte positivo, entonces no deben ser protegibles vía tutela, porque lo cierto es que los derechos de primera generación también cuestan y mucho, y cuestan mucha plata. Lo que nos debemos preguntar es, ¿será más bien que el interés del neoliberalismo es proteger solo esos derechos que son los que le convienen a la burguesía? Libertad de competencia, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de tránsito, elegir y ser elegido, el debido proceso. ¿Será que es que a la burguesía más le interesa esos derechos y no los otros? Porque ambos derechos, tanto los de primera como los de segunda, cuestan. Es más, les voy a decir lo siguiente. Si bien los derechos de segunda generación son costosos también y son eminentemente caracterizados por contener obligaciones positivas para poderlos satisfacer, porque se requiere una acción del Estado para poder satisfacerlos, lo cierto es que en materia de derechos de segunda generación también el Estado se tiene que abstener muchas veces para garantizarlos. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo se va a garantizar la educación absteniéndose el Estado?
¿Cómo se va a garantizar la salud absteniéndose el Estado? Es todo lo contrario. Pues yo les pido que reflexionen esto. El Estado, por ejemplo, en materia de salud, también se tiene que abstener para garantizar el derecho a la salud de interferir en la voluntad del paciente que tiene una enfermedad grave e incurable, terminal, y que él dice, yo ya no quiero que me traten más los médicos. El Estado se debe abstener para garantizar el derecho a la salud de obligar a ese paciente a seguir viviendo si él ya, producto de graves dolores, sufrimientos, padecimientos de una enfermedad terminal grave e incurable, dice, yo ya no quiero que me traten más. Sea que se aplique la eutanasia, o sea que no se la aplique, pero que diga, yo no quiero que me traten más. Debe abstenerse de interferir en esa voluntad del paciente, porque lo cierto es que la salud no es solo mantener la actividad biológica de la materia. La salud también tiene una relación con la dignidad humana. Recuerden que uno de los elementos de la dignidad humana es tener unas condiciones materiales de existencia digna, según la jurisprudencia de la Corte. Entonces, salud no es solo estar ahí entubado a la fuerza viviendo, sino tener una salud digna. Y en ese orden de ideas, mire cómo, por ejemplo, también los derechos de segunda generación contienen obligaciones de abstención. Estado, respete la voluntad del paciente. O en materia de educación, por ejemplo, obligaciones de abstención del Estado en este derecho que es de segunda generación. Estado, respete la libertad de cátedra. No imponga en la educación una visión ideológica y política única. Permita que los docentes, al menos en las materias que no son de ciencias naturales, tengan la posibilidad de reflexión, y bueno, y también en las de ciencias naturales, de tener una reflexión crítica. Es decir, no impida con los programas preestablecidos por el gobierno central la reflexión crítica tanto de los docentes como de los alumnos. Absténgase de interferir en esa libertad de cátedra, que es un elemento sustancial del derecho a la educación. Entonces, mire cómo también para garantizar una educación como derecho humano, también no solo hay que tener obligaciones positivas, sino también negativas, de abstención por parte del Estado. Entonces, ¿qué llega y dice la Corte? ¿Verdad? Llega y dice, entonces, privar a los derechos de segunda generación de su condición de derechos fundamentales, solo por razón de que tienen obligaciones positivas, ya les voy a leer, es incorrecto, porque los de primera generación también tienen obligaciones positivas. ¿Cuánto cuesta la fuerza pública? El Estado tiene que pagar y construir un cuerpo de policía. Por ende, entonces, dice la Corte, va a decir la Corte, que todos los derechos constitucionales hoy en día son fundamentales. Todos los derechos que usted vea en la Constitución, todos, hasta la libre competencia económica que está en el artículo 333. Ese derecho, a pesar de no estar en el 11 al 41, es un derecho constitucional. Y la Corte está diciendo, por ello, todos los derechos constitucionales, ahí lo ve, son fundamentales. Así lo dice la Corte, observen el análisis que hace la Corte. Entonces dice, otra corriente doctrinal ha mostrado entre tanto que los derechos civiles y políticos, así como los derechos sociales, económicos y culturales, son derechos fundamentales que implican obligaciones de carácter negativo como de índole positivo. Ambos derechos, los de primera y los de segunda. El Estado debe abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos derechos, deberes negativos del Estado, y con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales, es preciso también que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue actividades que impliquen exigencias de orden prestacional, deberes positivos del Estado. Según esta óptica, la implementación práctica de los derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria, de forma tal que despojar a los derechos sociales, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable, entre otros, de su carácter de derechos fundamentales. Por esta razón, resultaría no solo confuso, sino contradictorio. Es por ello que en pronunciamientos más recientes esta Corte ha señalado que, es por ello que en pronunciamientos más recientes esta Corte ha señalado que todos los derechos constitucionales son fundamentales, pues se conectan de manera directa con los valores que las y los constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria, obligaciones de orden negativo de abstención,
significan de modo simultáneo admitir que el Estado social, y esto es lo que me importa mucho, y democrático de derecho, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios económicos y educativos indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial a favor de aquellas personas ubicadas en una situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida. Recuerden, yo les dije, nadie en el punto de partida escoge dónde nacer. Por tanto, la pobreza es inmoral porque yo no escogí ser pobre. Ahora, ¿cómo soluciono eso? Al menos teniendo las mismas oportunidades que el que nace en una cuna pudiente para prosperar. Deme la misma libertad de poder llevar a cabo un proyecto de vida que tengo razones para valorar, que el que nace abajo y el que nace arriba. ¿Y cómo puede tener la misma libertad para poder llevar a cabo un proyecto, o una autonomía para poder llevar a cabo un proyecto de vida que tengo razones para valorar? Con al menos la igualdad de oportunidades, tener el acceso a la educación que tiene el rico, tener el acceso a la salud que tiene el rico. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz. Entonces, queda claro que en nuestra jurisprudencia vigente todos los derechos constitucionales son fundamentales, todos, y son protegibles vía tutela. La tesis de la conexidad ya no es necesaria. Antes había que decir, mire, la salud es fundamental porque está en íntima relación con el derecho a la vida, porque si no hay salud no hay vida. Entonces, como está esa relación, entonces la salud se vuelve fundamental. Ya no es necesario invocar eso en la tutela. Ya la salud, por ser parte de la seguridad social, es un derecho fundamental autónomo. Lo mismo la educación, lo mismo la vivienda, todo derecho constitucional. Eso es ¿Y jurisprudencia. hasta qué ¿Cómo? punto la comunidad jurídica ha aceptado esta tesis? Es decir, ¿qué tanto respetan los jueces de la República este tipo de argumento? Bueno, yo le planteo mi experiencia como abogado. Yo he sido un abogado que como ya han podido ver, que se ha desempeñado ante los tribunales, ante los tribunales cierre del país. Es decir, yo he litigado ante las altas cortes, vieron esa sentencia de la corte, tengo otras, les puedo mostrar varias. Pero en mi experiencia, yo he visto que hay algunos jueces que tienen un compromiso coherente con nuestro modelo constitucional. Pero hay otros que dejan mucho que desear, que no han entendido que el derecho no es una herramienta para continuar jerarquías. Y yo no soy marxista, y ya se los he dicho mucho, pero soy socialdemócrata. Creo que hay un conflicto y que los intereses de los empleadores y los trabajadores no son los mismos, pero yo creo que ese conflicto se puede reconducir civilizadamente a través de las instituciones de la democracia liberal. Y respeto profundamente la democracia liberal y creo en el control de poder, en la separación de poderes, en los sistemas de pesos y contrapesos. Creo que hay derecha democrática como hay izquierda democrática, como también hay derecha fascista y izquierda marxista totalitaria. Entonces, en la práctica yo he visto que hay jueces que tienen un compromiso. Por ejemplo, en mi canal de YouTube yo tengo varias audiencias que los invito a que vean. Esta en especial, esta pensión de invalidez a favor de personas jóvenes. Por ejemplo, en este caso, el juez 21 laboral del circuito de Medellín inaplicó una ley al caso concreto para poder que mi cliente tuviera acceso a la pensión de invalidez. Un muchacho que una bala perdida le destruyó la columna. Quedó con un 80% de pérdida de capacidad laboral, una bala perdida. La mamá hacía oficios en casas ajenas para 50.000 pesos el día para poder mantener a este muchacho, porque este muchacho no puede trabajar, 80% de discapacidad laboral. Y bueno, ya unas particularidades jurídicas que vamos a ver más adelante. La ley en concreto, digamos, tenía una seria dificultad para, o sea, en Colombia para acceder a la pensión de invalidez se necesitan acreditar 50 semanas en los 3 años anteriores al hecho, cuando la invalidez es de origen común, como una bala perdida, que eso es de origen común, eso no es laboral. Hay que acreditar 50 semanas cotizadas al sistema de pensiones en los 3 años anteriores a la fecha de ocurrencia del hecho, más una invalidez del 50% de pérdida de capacidad laboral para acceder a la pensión de invalidez. Pero este muchacho solo tenía 26 semanas
en los 3 años anteriores al hecho. Tenía 28 semanas, es decir, le faltaba uno de los presupuestos fácticos, uno de los presupuestos de hecho, uno de los supuestos de hecho de la ley para acceder a la pensión. A ver, pues yo le explico de una manera más detallada para darle respuesta a esa pregunta. Vamos a la ley 100 de 1993, que es la ley que vamos a estar trabajando todo este semestre. En el artículo 38, ya se la pongo en pantalla, para que todo esto que les quede muy claro a ustedes. Vamos al artículo 38. Dice lo siguiente. Dice, estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que tenga una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Él tenía el 80%, la bala perdida le dejó un 80%, cumplía con este requisito. Pero un requisito adicional es que si la invalidez es causada por accidente, y esta bala perdida se considera un accidente de origen común porque no tenía nada que ver con sus funciones laborales, él era bombero en una bomba de gasolina, pues esas personas que atienden en la estación de gasolina, y yendo para su casa, una bala perdida, eso le puede pasar a cualquiera. Usted sabe este país cómo es de violento, sale usted a la calle a comprar una bolsa de leche o lo que sea en el de uno, y una bala perdida le daña la columna, ¿cierto? Pues en medio de un tiroteo. Entonces, el otro requisito es que haya cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la invalidez. Él no tenía 50 semanas cotizadas a pensión en los 3 años anteriores al hecho causante de la invalidez, tenía 28 semanas. Entonces, desde la ley, desde lo legal, no tenía derecho a la pensión de invalidez, porque si bien cumplía el primer requisito, que son la invalidez del 50%, no cumplía el segundo, que son las 50 semanas. Sin embargo, recuerden que la Constitución política trae un mandato constitucional en el artículo 13, vamos a él. Vamos a este mandato constitucional, se los reflejo ahí en pantalla, que nos dice lo siguiente, en el inciso tercero, artículo 13, esta es la Constitución. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos que contra ellas se cometan. ¿Qué es otorgar un trato especial? ¿Qué es otorgar un trato especial? Es tráteme distinto a como trata a la mayoría. A la mayoría me la trata con esa ley 100, pero yo estoy en una circunstancia especial de vulnerabilidad. Primero, tengo un 80% de pérdida de capacidad laboral, muy superior al 50%, que es el límite. Esto quiere decir que yo ni siquiera puedo realizar ningún oficio para tener un sustento digno, porque tengo una invalidez profundamente alta. Tráteme de manera especial, porque yo estoy en circunstancias de debilidad manifiesta. Fuera de eso, mi mamá es es trabajadora del servicio doméstico informal. Se gana 50.000 pesos el día haciendo aseo sin seguridad social y sin nada. Unas condiciones de pobreza que si yo se las muestro eran lamentables. Entonces, debe haber un trato especial que implica inclusive, recuerden muy bien, que es el test o la excepción de inconstitucionalidad, que dice que la Constitución es norma de normas. Cuando haya una incompatibilidad entre la Constitución y la ley, ¿qué prima? La Constitución. ¿Y cuál es el mandato constitucional? Darle un trato especial. Entonces yo le pedí al juez en la demanda que inaplicara la ley 100 en cuanto a la densidad de semanas que se debían acreditar al caso concreto del señor, pues del joven. ¿Por qué se debe aplicar esa ley? Porque la Constitución es norma de normas, la Constitución ordena un trato especial a las personas que están en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta, y además la Constitución dice que la seguridad social es un derecho irrenunciable, ¿cierto? Y amerita ese trato especial puesto que hay unas circunstancias de vulnerabilidad protuberantes. ¿Qué hizo el juez laboral? Inaplicó la ley y le concedió la pensión. Entonces, hay jueces que son coherentes con nuestro mandato constitucional, pero hay otros que no. Recuerden ustedes que ese es el viejo debate entre naturalismo y positivismo, el mito de Antígona, donde la ley decía que, no, que, nadie, que a Polinices no lo podía enterrar nadie, porque si lo enterraban iban a ser condenados a muerte. Entonces Antígona, que era su hermana, lo enterró violando la ley de Creonte del rey, que decía que el quien osara enterrar a Polinices iba a ser condenado
a muerte, y entonces Antígona aún así lo entierra, y luego Creonte juzga a Antígona y le dice, ¿usted por qué violó la ley? Usted tiene que ser condenada a muerte. Y ella le responde, porque ni siquiera los hombres pueden violar la justicia, unos principios universales de justicia que están por encima de la ley. Entonces, ese es el viejo debate. Y bueno, nuestro modelo constitucional permite inaplicar la ley a casos concretos porque así es un mandato constitucional, tanto del artículo Y 13 de otra como del cuarto. mano, por ¿Cómo? ejemplo, bueno, uno como juez, es decir, el día de mañana uno como juez va a inaplicar una norma, muchos Tiene jueces que también motivar lo tiene que motivar, pero muchos jueces, a pesar de esto, no le inaplican por el miedo a un prevaricato, pues. eso. Pero no tienen por qué tener miedo porque ya la Corte Constitucional ha amparado esto. Por ejemplo, yo te voy a mostrar una sentencia que para mí no es una sentencia, sino que es poesía. Y se las voy a mostrar porque en seguridad social les recomiendo que se vean esa audiencia en mi canal de YouTube. Es importante, es una audiencia de pensión de invalidez, porque el enfoque que yo les voy a enseñar frente a la defensa de la seguridad social es un enfoque socialdemócrata, un enfoque constitucional propio del Estado Social de Derecho, que es el hijo de los socialdemócratas. No puede haber un divorcio entre la ley y nuestro modelo constitucional. Nosotros no estamos aquí para continuar. ¿Será que, entonces, si usted quiere continuar jerarquías, no diga que hay una relación entre derecho, justicia y democracia? Usted será un abogado con su lenguaje acroléctico y tecnoléctico, pero habrá un divorcio profundo entre la justicia y la democracia. Sabemos que hay una relación directa entre igualdad y democracia, que la democracia no es posible si, con altos niveles de desigualdad. Y lo decía Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Yo tengo un artículo sobre eso que no he publicado, pero ustedes en Google Académico pueden encontrar mis publicaciones científicas. Eh, yo tengo varias, pues mis publicaciones académicas. Yo tengo un artículo sobre la socialdemocracia que ya pronto va a salir publicado y en ese artículo cito unas palabras de Roosevelt. Les muestro que, que en las que defiende que sin democracia no es posible, sin igualdad no es posible construir democracia. Roosevelt dijo en un discurso de 1944 ante el Congreso de los Estados Unidos lo siguiente: hemos llegado a la clara conciencia del hecho de que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Los hombres necesitados no son hombres libres. La gente que tiene hambre y está desempleada son el material con que se hacen las dictaduras. ¿Ustedes por qué creen que Venezuela es una dictadura hoy? Porque había una profunda desigualdad antes de la llegada del mandato de Hugo Chávez al poder. Entonces la gente desesperada vota por los líderes populistas que destruyen la democracia. Y eso fue lo mismo que hizo Adolf. Los nazis llegaron democráticamente a Alemania. Recuerden que el partido nazi se ganó 3 elecciones seguidas entre 1932 y 1933, porque la gente estaba desesperada y cayeron en las garras de un líder populista como era Adolf Hitler, de extrema derecha, como también en la Rusia soviética, los bolcheviques, la gente cayó en manos de líderes totalitarios marxistas-leninistas, y en ambos regímenes, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, se destruyó la democracia. Entonces, democracia no es posible con niveles altos de igualdad, no, de desigualdad, perdón. Eh, eh, no nos vamos a decir mentiras. Beveridge, William Beveridge, el economista que yo cité la clase pasada, también decía o relacionaba esa necesidad de la igualdad. Beveridge dijo lo siguiente en un panfleto de 1945 que él tituló ¿Por qué soy liberal? Y él decía, mire, yo soy liberal por lo siguiente, abro comillas, ahí lo ven en pantalla la cita. La libertad significa algo más que autonomía frente al poder arbitrario del gobierno. Libertad no solo es yo poder decir lo que pienso sin que el gobierno me censure, sino que también significa autonomía frente a la servidumbre económica de la carencia y la miseria y otros males sociales. Significa autonomía frente al poder arbitrario en cualquier forma. Un hombre que se muere de hambre no es un hombre libre. Entonces, es claro que si usted no puede decir que usted por solo ser abogado ya es una persona que defiende la justicia y defiende la democracia. Si usted quiere tener un compromiso real con la justicia y la democracia, tiene que armonizar su actuar con nuestro modelo constitucional.
que plantea una redistribución de la riqueza hacia los más vulnerables, sin destruir la libre competencia. Acá no estamos diciendo que se va a acabar la propiedad privada, la libre competencia económica, no. De hecho, es un derecho a ver, digamos, escenarios de redistribución. Y no solamente a través de impuestos, sino que la justicia, la judicatura, la rama judicial, como parte del Estado, también tiene que tener un compromiso con ese mandato de redistribución. Y jueces como el juez 21 laboral, me perdonan pues aquí tener que decir el nombre del juez que lo hizo, lo hacen, pero hay otros jueces que no han entendido el modelo constitucional en el que estamos. Si el juez lo motiva, no tiene por qué tener problemas penales. Yo le voy a mostrar, por ejemplo, porque ya la misma Corte Constitucional ha dicho que eso se puede hacer, es que estamos en un Estado social de derecho. Yo le voy a mostrar una sentencia que es emblemática para mí, que yo ya les digo no es una sentencia, sino que para mí es poesía. Miren, la sentencia es la sentencia T3331 de 2014. Si quieren, antes de abordarla, ¿quién quiere intervenir? ¿A hacer alguna pregunta, inquietud? Ok, Permítanme un momento. yo, Adelante. a mí me gustaría que si por favor nos podría mostrar una sentencia en la que se invocara mediante la tutela un derecho que no sea ni la salud ni la seguridad social y que no sea de primera generación, que se haya protegido mediante tutela sin necesidad de conexidad, como usted lo Bueno, plantea en la sentencia, pues como usted nos enseña en la sentencia T 164 del 2011. eso, por ejemplo, la vivienda digna. Aquí pues además de que mete más derechos como el debido proceso y otros, también pone la acción ante la vivienda digna, que es de segunda generación. Y la Corte no se puso a debatir la tesis de la conexidad, sino que lo dio por sentado, porque ya en la jurisprudencia de la Corte, pues hay ese avance. Ahora, la misma Corte en esas T164 cita otras. Si quiere, permítame, yo le muestro, porque la Corte, yo entiendo por qué lo dices, y es como para buscar que no sea una sola sentencia, sino que sean como varios pronunciamientos. Entonces, mira que la Corte dice, es por ello que en pronunciamientos más recientes, y aquí en la cita 6, dice en qué sentencias ha señalado esa misma tesis. Entonces la Corte dice, mira, ver sentencias T016 de 2007 sobre el derecho a la salud, T585 de 2008 sobre el derecho a la vivienda, T580 de 2007 sobre el derecho a la seguridad social. No sé si eso satisface esa pregunta que tú me Sí, haces profe, relativa. muchísimas gracias. Es que me parece muy importante al momento de invocar ese tipo de teorías tener un sustento bastante fuerte. No, Claro, no lo digo por eso, sino lo digo por mí, si en algún momento a mí me gustaría aplicar esa teoría, me parece muy interesante. Muchísimas gracias. perfecto. Bueno, entonces vamos a la sentencia que yo les dije que para mí no es derecho, sino que es poesía. Entonces, miren el caso. T331 de 2014, que nos sirve a la seguridad social, obviamente. Entonces, vamos a mirar el caso. Se los planteo muy por encima. La señora Belinda Serna de Castaño presentó acción de tutela contra la alcaldía local de Usme, bueno, porque considera que desconoció su derecho fundamental al debido proceso, los derechos suyos y los de su familia al mínimo vital, a la vivienda digna, al exigirle pagar una multa urbanística que se le fue impuesta por valor de 14.416.435 pesos con 20 centavos, en cuotas mensuales que superan los 600.000 pesos, a pesar de que ella devenga mensualmente ingresos inferiores al salario mínimo con los cuales debe sostener a su familia, compuesta por un nieto menor de edad, una hija en condición de discapacidad. Enseguida se describirán los hechos que fundamentan la acción de tutela. Entonces, la señora dice que es propietaria de una vivienda en el barrio Nueva Costa Rica de Bogotá. Afirmó que el sustento económico de su familia, compuesta por su hija de 32 años, que se encuentra en condición de discapacidad, ella aporta, yo que conozco el caso, ella aporta el dictamen de pérdida de capacidad laboral. La muchacha tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, como del 60%, o sea, una pérdida de capacidad laboral amplia. Y de un nieto menor de edad, o sea, ella no solo ve por su hija discapacitada, sino por su nieto menor de edad. O sea, estamos hablando de 3 sujetos de especial protección constitucional en los términos de ese artículo 13 que les mencioné. La señora de la tercera edad, la hija discapacitada y el niño. Y no solo es por ser de la tercera edad, porque mire el oficio que desarrolla. Los ingresos provienen de la venta de agua aromática en la calle.
por lo cual le ingresan aproximadamente 300.000 pesos mensuales. Agregó que la mayoría de los meses ese dinero no es suficiente para sostener a su familia y sus vecinos la asisten en la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar. Para generar una fuente de ingresos alterna, la tutelante construyó en su vivienda un piso adicional, tercer piso, y adecuó una habitación para arrendarla. Ella tenía una pequeña casita y construyó pues ella vivía en el segundo piso, no era propietaria del primero, sino que vivía en el segundo y construyó en el aire una casa con la ayuda de su grupo de oración, vecinos y amigos que le aportaron materiales de construcción, dinero y trabajo, ¿cierto? Entonces, no es que tuviera pues dos casas, tenía una y quiso montar ahí una pieza para arrendarla y mejorar los ingresos porque no le daba. Imagínese 300.000 pesos para mantenerse a ella, a la hija discapacitada y al nieto. Mensuales, muchachos, eso es vivir en situación de pobreza extrema. Con motivo de la obra llevada a cabo, la alcaldía local de Usme la sancionó. ¿Por qué la sancionó? Porque construyó sin permiso de la curaduría urbana. Le puso una multa, como ya anuncié, la alcaldía le puso una multa de 14 millones de pesos, 416.000. Pagadera en cuotas de 600.000, pero ella no tiene cómo pagar. Entonces, bueno, ella presentó la tutela y la Corte Constitucional dijo, mire, bueno, ella presentó la tutela, pero espere, que la cosa no va ahí. Resulta que como ella no pagaba la multa, la alcaldía local le embargó la propiedad y ya iba a adelantar, ya el proceso de cobro coactivo estaba en remate. O sea, le iba a quitar la casa a 3 sujetos de especial protección constitucional. La iba a dejar sin, pues, porque la casa iba para remate, porque recuerde que la multa es una obligación y el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Es decir, con su patrimonio usted responde por las deudas. Entonces, para poder satisfacer esa multa de 14 millones, le iban a rematar la casa y la iban a dejar a ella, vendedora ambulante, a su hija discapacitada, de más del 50% de pérdida de capacidad laboral. ¿Cómo? ¿Alguien qué dijo? Profesor, esa vivienda no está afectada a propiedad No, familiar. no estaba afectada ni a patrimonio de familia ni a vivienda familiar. Entonces, si quieren leanse la sentencia, pues yo no puedo leer todo el caso porque es muy larga, pero ahí queda claro eso. O sea, la de vivienda iba para remate. La hija tenía una pérdida de capacidad laboral del 58.25, o sea, no podía laborar. Y no solo eso, su nieto, 3 sujetos de especial protección se iban a quedar sin casa. Ella presentó la tutela y los jueces de primera y segunda instancia de tutela le negaron la tutela. ¿Por qué? Porque todo esto que se hizo con ella es legal, está en la ley. La ley de vivienda urbanística, la ley de infracciones urbanísticas, que es la ley 810 de 2003, determina que si usted construye sin licencia de construcción es sujeto de una multa, y ella construyó sin licencia de construcción es sujeto de una multa. O sea, en ese caso, la multa era totalmente legal, se respetó el debido proceso, se le notificó todo, es decir, todo se hizo conforme a la ley. Entonces los jueces, divorciados del mandato constitucional y solo analizando el caso a través de la ley, le dijeron, no, aquí todo el debido proceso se respetó, se aplicó la ley, no hay nada que tutelar. El caso llegó a revisión a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional obviamente revocó todas esas sentencias de tutela y les recordó a los jueces en Colombia su mandato con el Estado Social de Derecho y con el trato especial que deben tener frente a los más vulnerables, porque nuestro mandato constitucional es de redistribución y de trato especial a los más vulnerables. Y en este caso, la Corte resolvió de la siguiente manera. Primero, revocó todas las sentencias de tutela y en su lugar proteger el derecho constitucional al debido proceso y sus derechos fundamentales al mínimo vital y la vivienda digna. Segundo, dejó sin efectos todos los actos administrativos de la alcaldía y de la inspección de curaduría urbana y todo eso, de las sanciones urbanísticas. Y tercero, como de todas maneras ella violó la ley, hubo una violación a la ley, es claro que construyó sin licencia, la Corte dijo, mire,
yo le voy a crear la multa. La multa no está en la ley. La ley dice que la multa es de 14 millones de pesos. La Corte dice, mire, yo tengo como juez constitucional que darle un trato especial. ¿Cuál va a ser la multa? La multa va a ser 300.000 pesos, que va a ser equivalente a lo que gana en un mes, solo 300.000 pesos. Pero lo va a poder pagar en un plazo de 24 meses, porque igual ella violó la ley, pero si le aplicamos la ley como a todo el mundo, vamos a violar derechos fundamentales como la vivienda digna, el mínimo vital, el debido proceso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sobre todo la vivienda digna y el mínimo vital, porque van a tener que pagar arriendo y no tienen con qué, ¿cierto? Y se les afecta, pues, por lo del arriendo, lo tienen que destinar a la comida, etcétera. Entonces, no podemos aplicar igual la ley para todo el mundo. La Constitución tiene un mandato claro de trato especial a los más vulnerables. Es decir, Hans Kelsen, hoy salió un comentario desafortunado del superintendente de industria, de industria y comercio, diciendo que Hans Kelsen era un naturalista que ponía la justicia por encima de la ley, cuando eso es todo lo contrario. ¿Quién ha pasado por una facultad de derecho medio decente y muy decente, pues muy medio decente? La Universidad de Medellín es muy decente, es la universidad, una de las universidades más prestigiosas de la ciudad de Medellín, pero supongamos que sea la universidad más modesta. Quien haya pasado por cualquier facultad de derecho, así sea la más modesta, sabe que Hans Kelsen ponía por encima la ley sobre la justicia. ¿Por qué? Porque Hans Kelsen pensaba que la justicia era muy subjetiva. Él no llegó a conocer los trabajos de objetivización de la justicia de Amartya Sen o de John Rawls. Entonces, Hans Kelsen decía, mire, para empleadores justicia es una cosa, para trabajadores justicia es otra, para cristianos justicia es una cosa, para ateos justicia es otra, para musulmanes justicia es otra. Y además Kelsen vivió en una época donde ideologías totalitarias querían imponer su visión total de justicia en la sociedad y cercenar otras visiones de justicia. Eran ideologías eminentemente antipluralistas. Recuerden que los fascistas están en contra del parlamentarismo. Por eso la extrema derecha, cuando ha llegado al poder, ha establecido un sistema de partido único y ha prohibido a los demás partidos políticos. Lo mismo la extrema izquierda. Cuando ha llegado al poder, ha eliminado a los demás partidos políticos y ha establecido un sistema de partido único, lo que muestra que el comunismo marxista-leninista y el fascismo pretenden construir visiones totales de justicia donde no quepa otras, donde no quepan otras. Entonces Hans Kelsen estaba muy preocupado por eso, porque la justicia era muy subjetiva. Entonces él dice, mire, como la justicia es tan subjetiva y todos tenemos visiones distintas de lo que es la justicia, lo mejor es que todos nos sometamos al derecho, a un orden positivo para poder convivir pacíficamente. Porque si ponemos la justicia por encima de la ley, esto se va a volver un caos porque cada quien va a pensar que es lo justo y va a violar la ley en nombre de su criterio particular de justicia. Entonces, el más fuerte, con el hacha más grande, va a terminar imponiendo su visión de justicia. Entonces, lo mejor es someternos al imperio de la ley, al Estado de Derecho, eso sí, permitiendo una amplia exteriorización de las convicciones personales y políticas para que en caso de que se vaya a reformar la ley, pues se haga, pero respetando los procedimientos legales o institucionales. Él veía la ley como un límite frente a las visiones totalitarias de justicia que no permiten un debate democrático. Entonces, eh, si bien es cierto, para ya terminar esto, la ley, cumplir la ley y someternos al Estado de Derecho evita que caigamos en la anarquía, en el desorden social y en el hecho de que el más fuerte imponga su visión de justicia al más débil, que pueden ser visiones de justicia dramáticas o costosas para la dignidad humana. Porque, por ejemplo, en Arabia Saudita, eh, digamos, o en Oriente Medio, la visión de justicia que se le impone a la mujer es bastante regresiva, ¿cierto? La visión de justicia del Islam frente a la mujer es que, ¿qué sentido tiene que la mujer exhiba su belleza? Y por eso andan con la burka. Y que es justo que el hombre le pegue a la mujer, ¿cierto? Eso en el Islam, que la corrija. Entonces, esas visiones de justicia, ellos piensan que eso es justo. Vaya, convenza pues a un islámico de que eso no es justo. Ellos piensan que es eso. Entonces, el límite a las visiones totalitarias de justicia es someterse al Estado de Derecho e irlo cambiando institucionalmente. Pero tampoco podemos ser unos esclavos ciegos de la ley. A veces, en casos desesperados como este, es necesario inaplicar la ley y
y aplicar la Constitución, porque es norma de normas y porque trae unos elementos axiológicos que hoy en día se reconocen como de validez universal, que son los derechos humanos, que están por encima inclusive de la ley. Entonces, no estoy en una invitación a la anarquía, no. Yo no soy jus positivista, yo soy jus naturalista moderado, pero, pero yo creo en la importancia del Estado de Derecho y en respetar la ley, porque valoro mucho las palabras de Kelsen. Kelsen tiene una anécdota que pronunciaba mucho en sus clases, y dice así: si cada uno quiere imponer su visión de justicia por encima de la ley, nos arriesgamos a introducirnos sin vendas en la cueva de la Gorgona y convertirnos en piedra. Mira qué frase tan bonita de Kelsen. Si cada uno quiere imponer su visión de justicia particular por encima de la ley, nos arriesgamos a introducirnos sin vendas en la cueva de la Gorgona y convertirnos en piedra. Recuerde que la Gorgona era ese ser mitológico que miraba a las personas y los convertía en piedra. Claro, porque si por ejemplo yo le pregunto a un empleador qué es justo y a un trabajador qué es justo, van a dar visiones diametralmente opuestas. La única manera de garantizar una convivencia pacífica entre ambas tesis de justicia, y el litigante lo sabe, ¿qué más claro para el litigante saber cómo la justicia es de subjetiva que estar en un proceso, por ejemplo, de familia, donde el marido dice, ella me fue infiel, yo no tengo por qué pagar la cuota alimentaria, y la otra dice, no, él fue el que me causó el divorcio y que me ha hecho sufrir, miserable, cada uno con su propia tesis de lo que es justo. Si cada uno pudiera, omitiendo la ley, imponer su visión de justicia, esto sería violento. La única manera es someternos a un orden positivo que podamos reformar por la vía institucional, por el parlamentarismo. Pero lo cierto es que tampoco podemos ser esclavos de la ley. O sea, hay que lograr ese equilibrio, ese punto medio entre el sometimiento al Estado de Derecho y también la aplicación de criterios axiológicos, porque hay valores universales por encima de la ley, que son los derechos humanos, y que de los derechos humanos y la seguridad social es un derecho humano, es que aplican así el Estado en la legislación, no los reconoce. Por eso fue que se pudo juzgar a los nazis. No había leyes que dijeran que los crímenes de lesa humanidad eran punibles para la época en que los nazis los cometieron. Pero los fiscales que llevaron a los nazis a los juicios de Nuremberg les dijeron, mire, es que así no existiera ley, estos crímenes son moralmente reprochables desde la conciencia común de la humanidad. Están considerados en la conciencia común de la humanidad como reprochables y por eso lo vamos a juzgar. Entonces no podemos ser solo esclavos de la ley. Eso hace parte pues, de un viejo debate que ustedes debieron haber visto por allá en Introducción al Derecho y en otras materias, que es el debate entre Dworkin, Hart, entre Kelsen y otros. Pero sin embargo, el maestro Kelsen hay que respetarlo porque es uno de los grandes constructores del Estado de Derecho. Pero bueno, queda claro entonces esto de la inaplicación de normas legales a favor de sujetos de especial protección constitucional. ¿Queda claro esto? Sí, pero Bueno, les pongo por ejemplo otro caso, para que me entiendan, otro caso mío. No, mentira, es muy complicado, después se los explico. No le subamos tanto al nivel tan temprano a la clase. Sí. Vamos subiendo el nivel por partes. Entonces, ya queda claro que la seguridad social es un derecho fundamental y humano, y que como derecho constitucional prima sobre la ley. Y ya vimos también cuáles son los presupuestos fácticos para exigirle a un juez constitucional que inaplique la ley a casos concretos. Hay que probar en el proceso esas condiciones de vulnerabilidad manifiesta, tampoco es que se puedan presumir. Hay que probar esa dramaticidad del caso, ¿cierto? Esa situación ontológicamente lesiva para los derechos de la persona, que amerite hacer algo tan triste como inaplicar la ley, porque de todas maneras cuando se inaplica la ley pierde el Estado de Derecho en algún sentido. Eso es como, ahí en esos casos, algo muere por algo también que se gana, pero de todas maneras, eso es como cuando usted gana 1-0, pero jugando muy mal, ¿cierto? O sea, siempre hay un costo en sacrificar la ley por valores axiológicos, pero de todas maneras no podemos omitir aplicar criterios axiológicos de justicia porque sin igualdad no hay democracia, ¿cierto?
Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de ya entrar en los temas de la ley 100? ¿O puedo avanzar? No, profe, Ah, ninguna. pues que nos quedan 20 minutos, todavía tenemos tiempo. Si alguien tiene preguntas, eh, las hacen y si no, sigo. Bueno, entonces sigamos. Bien, resulta que entonces les presento a la ley 100 del 93. Esta ley es por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Esta ley desarrolla, es la ley que digamos, desarrolla todo el sistema de seguridad social en Colombia, que se compone de los siguientes elementos, de los siguientes eh, subsistemas. Tenemos el sistema de seguridad social integral y tiene unos subsistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas de la seguridad social? Entonces, pasemos a hablar de ellos. Y todos están desarrollados en la ley 100. Permítame un momento. Entonces, aquí lo pongo en pantalla. Sistema General de Seguridad Social Integral. Entonces, este sistema se compone de varios subsistemas. Tenemos el Sistema General de Pensiones, que a su vez tiene dos regímenes, que más adelante los vamos a ver, que son el régimen subsidiado, perdón, el régimen de prima media, el régimen solidario de prima media, con prestación definida, conocido por sus siglas RPM. Este sistema general de pensiones tiene a la vez dos, se compone por dos regímenes, ¿cierto? Entonces, el sistema general de pensiones, acá lo ven, acá yo le pongo un color, se compone por el régimen solidario de prima media con prestación definida llamado RPM. Este es el administrado por Colpensiones, que es una empresa industrial y comercial del Estado. Por tanto, sus trabajadores son trabajadores oficiales. Y tenemos también el régimen de ahorro individual, con solidaridad, que es el de los fondos privados de pensiones. Ustedes los conocen, entonces tenemos a muchos de ellos, por ejemplo, Protección, Porvenir, Colfondos y Old Mutual, ¿cierto? Que es otro fondo privado que casi nadie conoce, pero ese es otro fondo privado que también existe. Antes se llamaba Excandia. Bueno, eh, también tenemos el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que a su vez está compuesto por dos subsistemas. ¿Cuáles son esos dos subsistemas? Entonces son, perdón, por dos regímenes. ¿Cuáles son esos dos regímenes? Régimen contributivo, que es el de las personas que tienen capacidad de pago. Más adelante lo vamos a ver en la parte final del semestre. O son beneficiarios de aquellos. ¿Y quiénes tienen capacidad de pago? Entonces, los trabajadores dependientes o independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Pensionados. A los pensionados se les descuenta de su pensión un porcentaje para cotizar a la seguridad social, están en el régimen contributivo. No solo están ellos, sino sus beneficiarios, ¿cierto? Acá, en este régimen prestan el servicio EPS del régimen contributivo. Ustedes las conocen, Sura, Salud Total, Comeva, EPS, entre otras, ¿cierto? Bien, y tenemos también otro régimen dentro del sistema de salud, que es el régimen subsidiado.
Permítame un momento. Régimen subsidiado. Acá, ¿quiénes están? Quienes no tienen capacidad de pago y cumplen con los requisitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación en cuanto a puntaje en la encuesta del SISBEN. SISBEN significa Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios. Entonces, no todo el mundo que tenga esta encuesta está en el régimen subsidiado en salud. Solamente el Departamento Nacional de Planeación saca un acto administrativo y determina un puntaje en la encuesta del SISBEN para poder pertenecer al régimen subsidiado. Entonces, obviamente tiene que estar desempleada la persona, pero no toda persona desempleada tiene el puntaje requerido en la encuesta llamada SISBEN para estar en el régimen subsidiado. Esto quiere decir, de una vez les digo, que SISBEN no es solo salud, SISBEN es una encuesta para clasificar personas y otorgarle diversos programas sociales. Lo que la gente confunde es régimen subsidiado con SISBEN, ¿no? Régimen subsidiado en salud es una cosa. Es que por usted tener un puntaje en la encuesta del SISBEN y estar desempleado, el Estado le paga la salud. Pero el SISBEN no solo sirve para salud. De hecho, mucha gente puede estar en el régimen contributivo pagando una EPS porque tiene una relación laboral formal, pero por sus condiciones de pobreza en la encuesta del SISBEN sacó un puntaje que le permite acceder a otros programas sociales que ofrece el SISBEN, no al régimen subsidiado, obviamente, porque ya está en el régimen contributivo en virtud de una relación laboral. ¿Eso queda claro o no queda claro? Ese punto es importante. ¿Sí queda claro? Sí, profe. SISBEN significa Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios. ¿Potenciales beneficiarios de qué? De programas sociales, que son muchos. Está el programa de Familias en Acción, está el programa de exoneración de la cuota de compensación militar, está el programa de jóvenes campesinos, está el programa de subsidio a la vivienda rural. Es decir, el SISBEN es una encuesta que le sirve al Estado para saber a dónde dirige los recursos de los programas sociales más sensibles. Como uno de esos programas sociales es el régimen subsidiado. Pero una persona que esté trabajando en una relación laboral puede estar en el régimen contributivo, no va a estar en el régimen subsidiado, pero puede estar encuestada en el SISBEN, para que lo tengan presente. ¿Listo? Porque el hecho de estar trabajando no le quita otros beneficios de la encuesta. Listo. Bien, y hay otra población que se llama población vinculada al sistema de salud. Entonces, ¿esta población vinculada quién es? Son personas que están desempleadas, no tienen capacidad de pago, pero en la encuesta del SISBEN tienen un puntaje muy alto y están desempleadas, pero tienen un puntaje muy alto que no les permite acceder al régimen subsidiado. Les muestro, por ejemplo, esos puntajes. Les muestro, por ejemplo, esos puntajes. Denme un segundito. Esos puntajes están definidos en la resolución 3778 de 2011. Acá se los muestro. Resolución 3778 de 2011 del Ministerio de la Protección Social. Entonces, mire, por ejemplo, para ser beneficiario del régimen subsidiado en salud, como lo ven ustedes ahí en pantalla, la persona tiene que tener en la encuesta, si son las 14 ciudades principales del país, un puntaje no superior a 54 puntos, porque el nivel 1 del SISBEN, o sea, digamos, en el SISBEN hay dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Nivel 1 es la persona que en la encuesta tiene un puntaje de 0 a 47.99 puntos. Y están en el nivel 2 del SISBEN quien tiene de 48 puntos a 54.86. En palabras sencillas, para que no nos enredemos, si usted está en Medellín, está desempleado, y en la encuesta del SISBEN, se hace encuestar en el SISBEN, y usted saca 70 puntos, ¿entraría o no entraría al régimen subsidiado de salud? No entraría. No entraría. ¿Por qué? Porque solo entraría al régimen subsidiado de salud si en la encuesta está o en el nivel 1, 47 puntos, o en el nivel 2, 54 puntos.
Por eso es que cuando el funcionario del municipio va a hacer, del municipio respectivo, va a hacer la encuesta del CISBEN, la gente esconde el televisor, la lavadora, los diplomas, todo, porque el colchón, todo lo esconde. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la encuesta le salga con un puntaje bajito y poder tener, digamos, ese beneficio. Es muy difícil quedar en ese puntaje en una ciudad. En las cabeceras debería ser lo contrario. Dice ver más cobertura del sector rural donde hay más informalidad. ¿Esto queda claro o de pronto ofrece alguna duda? Hasta ahí lo que llevamos. Muchachos, Profe, no, pues a mí me quedó claro, no sé los demás. Profe, Pues, ¿quién tiene? en no cuanto a la entiendo tercera bien lo de opción la que estábamos población. viendo, pues no me quedó clara. Está el régimen contributivo, el régimen subsidiado y la otra, sí, La no sé. población vincula. Entonces, para estar en el régimen subsidiado, te queda claro que hay que cumplir cierto puntaje y estar desempleado, ¿cierto? Hasta ahí eso te queda claro, ¿o Sí, no? ahí sí. Eso. Ah, vení, otra cosa. Y las personas que reciban ingresos pero sean inferiores a un salario mínimo. Eso, que sean trabajadores independientes, porque si es dependiente, sí o sí, tiene que estar afiliado. Pero si es independiente, por ejemplo, un vendedor ambulante, que se gana 300.000 pesos mensuales, como el ejemplo que vimos, ahí está ganando menos del mínimo. Esa persona que es un vendedor ambulante y que gana menos del mínimo, podría, como no tiene un empleo formal, podría estar en el CISBEN y por ende en el régimen subsidiado, si, solo si estará en el régimen subsidiado, solo si tiene el puntaje que le permita estarlo. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que ir a la alcaldía de su municipio y pedir que lo encuesten. Y entonces, si saca de 0 a 47 puntos o si saca de 48 a 54 puntos en la encuesta, queda en el régimen subsidiado. ¿Qué le miden en la encuesta? El nivel de formación académica, si la casa tiene acceso al agua potable, a los servicios públicos, si la casa es propia o arrendada. Eso le miden una cantidad de variables en la encuesta. La encuesta la define el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ¿queda claro ese punto? ¿O no queda claro? Hasta ahí. Sí, ¿Quién me hizo la Sí, pregunta? profe. Pero la persona que me hizo la pregunta. Yo fui. ¿Sí queda claro, Flavio? Sí, ahí queda claro. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los que presentándose a la encuesta están desempleados y tienen puntajes superiores? Por ejemplo, les da un puntaje de 70 puntos, de 80 puntos, o sea, están desempleados, no tienen cómo pagar la EPS, pero tampoco tienen salud subsidiada por el Estado. Esa población se llama población vinculada al sistema, ¿cierto? Esa población, según la Ley 100, tiene derecho a la atención en hospitales públicos. Tiene derecho a la atención en hospitales públicos. Más adelante nos centraremos a ver las normas que rigen todos los dos regímenes de salud y todo lo relativo a la población vinculada. Pero como la salud es un derecho fundamental, no le podrían negar la salud a una persona que no esté en el régimen subsidiado porque el puntaje le dio más, eh, pero además también está desempleada, entonces no tiene cómo pagar. ¿Dónde lo dice la ley 100? Bueno, por allá en los artículos, miren, les muestro dicha norma. Bueno, un segundo, llego hasta por allá. Pero el sistema general de pensiones y el sistema general de seguridad social y en salud hacen parte de los dos del sistema general de seguridad social, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mire, véalo aquí, artículo eh, 157 de la ley 100. Afiliados al sistema de seguridad social. Entonces tenemos, pues en salud, ¿cierto? Artículo 157 de la ley 100. Tenemos, existirán dos tipos de afiliados al sistema general de seguridad social en salud. Ahí lo ven en pantalla, ¿cierto? Entonces, tenemos los del régimen contributivo, que son los que tienen capacidad de pago, pues da una lista de personas. Tenemos dos, los del régimen subsidiado, ¿cierto? Que son aquellos pues que ya les expliqué que no tienen empleo y que tienen el puntaje para
tener subsidio de salud. Y 3, personas vinculadas al sistema, que son personas que no logran estar en el régimen subsidiado por el puntaje, pero tampoco tienen capacidad de pago. Entonces, para que lo sepan. Sin embargo, estas personas, vea lo que dicen, mire, estas personas tendrán derecho a los servicios de atención en salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado. O sea que en Colombia, a diferencia de lo que ustedes vieron en Estados Unidos en el tercer video de Michael Moore, siempre somos muy americanocentristas o eurocentristas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, a pesar pues de todas las dificultades que tiene el sistema de salud en Colombia, en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de seguro privado, si usted no paga la EPS, nadie se la paga, salvo pues unos casos específicos de Medicare para personas mayores de 60 años, que el Estado le subsidia la salud a algunos, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema de seguro privado, es uno de los pocos países del mundo que todavía tienen un sistema de salud privado, donde si usted no paga no tiene atención. Veas en el tercer video que les envié completo. Acá en Colombia, por lo menos en el papel, y eso se defiende a través de la tutela, ¿cierto? Quien no tenga cómo pagar la cuenta del hospital igual tiene derecho a la salud, ¿cierto? ¿Está claro eso? Eso queda claro, al menos desde un punto de vista inicial. Si quieren explorar un poco más, leas en el artículo, obviamente eso lo vamos a ver con detalle después, pero si quieren explorar o detallar un poco más lo visto hoy frente a ese punto, leas en completo el artículo 157 de la Ley 100 del 93. Ahora se las mando al correo. ¿Me repite el artículo, por favor? 157 de la Ley 100 de 1993. Sí, gracias. Y finalmente tenemos el sistema, otro sistema de la seguridad social, que es el Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales. Este es otro sistema. Los que están en verde son subsistemas del Sistema General de Seguridad Social, que lo voy a poner en color naranja. Y los azules son, digamos, divisiones de los verdes, ¿cierto? Para que me entiendan. Listo. Entonces, estoy haciendo como una especie de mapita conceptual, así como puedo, porque no tengo tablero, entonces me toca usar el Excel. Pero ¿sí se está entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, pero si nos fue, usted nos va a mandar estas, pues lo que está sí, yo les puedo mandar este archivo de Excel, claro. ahí, porfa, sí, porque yo le intenté tomar foto, pero me está la letra, pero una cosa pequeñísima. Bueno, ya lo guardo y se los mando. Entonces, y finalmente para que terminemos, el sistema de riesgos laborales que no tiene subsistemas, pues no tiene regímenes, es uno solo, son las ARLs, ¿cierto? Las administradoras de riesgos laborales. Y finalmente, otro subsistema, los verdes son subsistemas y los azules son regímenes dentro de cada subsistema. Entonces, tenemos el último subsistema que son los servicios sociales complementarios. Dentro de 8 días abordo eso, de los servicios sociales complementarios, que es, y ahondamos un poco más y ya nos metemos de lleno al Sistema General de Pensiones, ya nos meteríamos de lleno al Sistema General de Pensiones, donde dice que bueno, entonces en este de salud, en el artículo 175, lo voy a poner ahí, está lo de los regímenes contributivo, subsidiado y vinculado. En el de pensiones, donde dice que hay dos regímenes, en el artículo, ya les muestro el artículo 13 de la Ley 100. Permítanme un momentico. Dice, perdón, en el 12 de la Ley 100, dice que en el sistema de pensiones hay dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual. ¿Cierto? Artículo 12 de la Ley 100. Hay dos regímenes en pensiones, en el Sistema General de Pensiones. El de prima media y el de ahorro individual. Artículo 12 de la Ley 100. Entonces vamos al archivo de Excel y ponemos allí el artículo. Artículo 12 de la Ley 100. Nos dice, entonces, ¿qué hay? Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, un régimen solidario de prima media con prestación definida y un régimen de ahorro individual con solidaridad, como lo dice el artículo 2 de la Ley 100. ¿Dónde dice que hay en salud y régimen contributivo subsidiado y población vinculada? En el 175 de la Ley 100 de 1993.
¿Dónde dice que hay sistema de riesgos laborales? En la ley 1562 de 2012. ¿Y dónde dice que hay servicios sociales complementarios? Pongámoslo acá, en la misma ley 100, dice en todo un capítulo. Ya nos vamos. En el artículo 257 y siguientes de la ley 100 del 93. Esto es la seguridad social en Colombia. Esto es, o sea, el sistema general de seguridad social se compone de unos subsistemas que están en verde. ¿Cómo se llaman esos subsistemas que están en verde? Sistema general de pensiones, que a su vez se compone de dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual. Otro subsistema de la seguridad social, el de salud, que se compone de tres regímenes, el contributivo, el subsidiado y la población vinculada. Tenemos otro subsistema que son los riesgos laborales, que no tiene regímenes, solo son las ARL, y los servicios sociales complementarios, que tampoco tienen regímenes, y ya luego veremos a qué hace referencia estos servicios sociales complementarios. Entonces, dejemos por hoy hasta ahí. Yo les agradezco la clase, voy a la asistencia y la atención. Espero que les haya gustado la clase nos vemos dentro de 8 días y voy a subir la clase a YouTube y ya les mando este archivo de Excel al correo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Manden el link al gracias. grupo de WhatsApp. Ah, profe, yo lo puse ahí, Todo está en el chat. Ah, bueno, gracias. ahí en el Listo, chat. listo, perfecto. Gracias. A usted, profe, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego.